Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy tocaremos un tema muy interesante y trascendente, el cual es llamado la economía de México en tiempos de pandemia. Para el desarrollo de este video, el equipo número 2 de la materia Fundamentos Científicos del Derecho explicará dicho tema. Los integrantes del equipo son los siguientes: Ana Arinka Pineda Marroquín, Carolina Cristel Pérez Santizo, Reina Julieta Pimentel Arce y por supuesto su servidor Esteban Israel Santizo Ortega. En este video se tocarán puntos muy importantes del por qué, cómo, cuándo y dónde es que se dio la problemática mundial, cómo es que llega a afectar a nuestro país y cómo es que nuestra nación resulta un sector importantísimo para el desarrollo de su propia economía y por supuesto de la economía mundial. Es por eso que sin más preámbulos comencemos con este video. Vamos allá. Primeramente empezaremos por conocer lo que es la economía. Y la economía la podemos entender como la fijación de precios de bienes y de los factores productivos. Esto cuando hablamos de tecnología, tierra, capital y producción. Además del comportamiento de los mercados financieros, la ley de la oferta y la demanda, la consecuencia de la intervención del Estado en la sociedad y por supuesto la distribución de la renta. La economía es el crecimiento económico de los países y del comercio internacional. Esto gracias a los tratados internacionales que se celebran con las naciones asociadas. Es por eso que todos estos factores afectan en la forma de distribuir los recursos. El Estado tiene la obligación de velar por la estabilidad económica y hacer una distribución eficiente. Ya que tenemos la noción de lo que es economía, podemos entrar en contexto sobre el tema en sí, que es la economía de México en tiempos de pandemia. Los dejo con mi compañera Carolina Cristel. La pandemia se originó en Wuhan, China. Esto debido al virus SARS-CoV-2 o también conocido como COVID-19 o coronavirus, el cual tiene un alto índice de contagio y por el cual provocando así su propagación alrededor del mundo, esto debido a los vuelos comerciales o internacionales, haciendo así que cada país del mundo fuera afectado, lo cual esto causó una acción de defensa, tomando así las medidas sanitarias obligatorias que conocemos actualmente, que es la sana distancia, uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado correcto de manos, uso de caretas, etc. Pero también cabe aclarar que no todos los países actuaron de la misma forma, pues unos antes de llegar al nivel pandemia o que llegara este virus a su territorio, empezaron a implementar lo que es el cierre de negocios e instituciones que tal vez no son de poca relevancia en cuestión económica al país, pero sí podemos decir que al ponderar una institución sobre otra prevalece más la importancia de aquella que sirva para la estabilidad de este dicho país en esta situación o en la situación de pandemia, que tal es el caso como en el nuestro, que es en el país de México, el cual existe la Secretaría de Cultura, la cual esta debió de cerrar su institución y dejar más en funcionamiento lo que es la Secretaría de Salud, que esta por obvias razones se debía de estar en función al 100% gracias a su gran importancia. Ahora bien, los principales azotes en la economía mundial se vieron siempre presentes. Claro que si las economías más grandes de cada continente resultaron seriamente afectadas, por supuesto que los países tercermundistas o en vía de desarrollo les fue muchísimo peor. Podemos decir que en cada país la realidad vivida es distinta. Pero basándonos en el nuestro, que es México, tiene muchos sectores importantes que aportan dentro de la economía nacional y también diversas economías en todo el mundo, como sector turismo, como la hotelería, restaurantes, servicios turísticos, esto basándonos en el estudio hecho por sector. Este ofrece datos como que somos el tercer país más visitado en el mundo después de Francia en el número 1 e Italia en el número 2.
Otro sector afectado fue el sector logístico, como las empresas de transporte de carga y aéreo, que es el comercio de exportación e importación. El sector de distribución y comercialización de petróleo liderado por Pemex, al igual que grandes concesionarios de automóviles, ya que en México residen más de 20 plantas productoras de automóviles que albergan marcas importantes como son Ford, Nissan, Toyota, Volkswagen, Honda, etc. La industria minera también forma parte de esto, y esta es porque recolecta materias primas. No hay que dudar que en México la exportación de minerales está muy presente. Nuestro país es el principal exportador de plata en el mundo. A su vez tenemos oro, plomo, cobre, zinc, níquel, entre muchísimos más. El sector comercio en micro y pequeñas medianas empresas, donde entra todo tipo de empresas. Otro tipo de industria es la agricultura mexicana, ya que gracias a la nueva renegociación del anteriormente llamado TLC, ahora renombrado como TMEC, somos el mayor exportador y principal vendedor de materias primas a Estados Unidos. Somos proveedores de aguacate, tomate, cebolla, caña, chile, azúcar, caña de azúcar, chiles, diversas cosas, y papas, mango, diversas variedades de mango, bananas, nopales. Como podemos darnos cuenta, nuestro país es competente a nivel mundial en muchos sectores económicos ya hablados anteriormente por una de mis compañeras, y resultó muy afectado debido a la proliferación del virus SARS-CoV-2. Un dato muy importante a aclarar es que si bien podemos concebir que la gran parte de los países del mundo basan su economía en el libre mercado o en un enfoque capitalista de manera muy personal, quiero hacer hincapié en que este bloque de pensamiento lleva a una receta por el rescate de dichos conglomerados, ya que esta corriente del pensamiento opina que mientras más industria y competencia haya en un territorio determinado, pues emanada de las empresas privadas, dará estabilidad, rendimiento, producción, fuentes de trabajo, ganancias para las grandes empresas y por supuesto a los integrantes de dicha empresa. Este enfoque en pandemias anteriores, como el virus de la influenza en México en el año 2009, en nuestro país, para que las empresas no decayeran a pesar de tener ganancias extravagantes que servían para mantenerse estables por muchos años en el futuro. Nuestra nación prestó al Banco Mundial una cantidad de 491 millones de dólares. Esto para la prevención y control de la influenza en el 24 de noviembre del 2009. Y si contamos que el dólar en esa etapa de la historia de México rondaba los 13.01 pesos, si multiplicamos esta cifra por los millones de dólares, nos resulta una cantidad inmesurable. Hablamos de 6.387.910.000 pesos. Es una cantidad que se utilizó para el rescate, háganme el favor, para el rescate de los grandes conglomerados. Además de condonarles impuestos, lo cual resultó en el bienestar de dichos personajes, pero en la desgracia de los contribuyentes, ya que del pueblo es de donde emana la recaudación de los impuestos para pagar la deuda adquirida a los Estados Unidos y al Banco Mundial, claro. En el actual gobierno se ha optado por una posición distinta, pues que se les ha cobrado impuestos a las grandes empresas, no se les ha condonado, se les está cobrando, no se aceptó ningún préstamo del Banco Mundial, ni mucho menos al FMI, causando estabilidad, no endeudamiento, pero sí otorgando a los necesitados, como a los estudiantes, a los adultos mayores, que si recordamos, los cuales han sido los más afectados en esta pandemia, pues la mayoría de decesos lo conforma este sector de la población, de la sociedad, así como las personas con discapacidades,
se les está dando su apoyo, se le está invirtiendo al campo, es decir, a pequeños, medianos productores y micro, pequeña y medianas empresas, causando que la economía fluya dentro de nuestro país y no se vaya fuera del territorio, fomentando la economía interna. Claro que en sectores como el energético, durante la pandemia causó una caída del precio del petróleo crudo mexicano. Se dieron pérdidas, pero hay que recalcar que a las grandes potencias les fue igual o peor. El gobierno, para que esto no fuese tan grave, la gasolina bajó su precio desde casi 23 pesos a 13 pesos por litro, causando un desahogo para los bolsillos de los mexicanos y prácticamente haciendo que el dinero rindiera un poco más. Claro, también hay que decir que conforme al paso del tiempo y la recuperación de todas las economías, incluyendo la nuestra, dicho precio se está normalizando y restableciendo paulatinamente, llegando actualmente a los 22 pesos por litro nuevamente. Un dato interesante que tiene beneficios para nuestro país es que, según la revista Forbes, prevé que la economía mexicana, como nunca antes, en más de 30 años de gobierno, había estado tan pero tan alta, teniendo de 2 al 3% del PIB anual. Hoy en día la economía lleva un buen crecimiento, causando expectativas del más del 5% anual. Hemos vivido grandes fraudes, hemos vivido desilusiones, malas administraciones, pero hoy se vive un nuevo crecimiento, de un nuevo enfoque, y pues las pruebas están al alcance de todos, solo al alcance de un clic. Espero y les haya gustado este video donde pudimos observar el dónde, cómo, cuándo y por qué fue la pandemia, y aún más importante el ver cómo es que nuestro país fue golpeado, pero está renaciendo gracias al esfuerzo de cada uno de los mexicanos. Un saludo y nos vemos en un próximo video de esta increíble materia, fundamentos científicos del derecho. Un saludo y bendiciones. Bye bye.